buenas tardes. El día de hoy junto a mis compañeras Valentina Bermúdez y Karen Contreras y quien les habla, Fernanda Mantilla, les vamos a hablar un poco sobre cómo se debe llevar a cabo una investigación. Bueno, y para iniciar vamos a dar la definición de qué es una investigación. Y una investigación es un proceso sistemático que nos permite recolectar, analizar e interpretar datos con el propósito de responder preguntas, resolver problemas y además adquirir conocimientos. Ahora, ¿qué es una investigación pedagógica? Una investigación pedagógica es un estudio que nos permite mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, nos permite analizar prácticas educativas y resolver problemas en contextos escolares. A continuación, ¿cómo se estructura una investigación? Lo primero que debemos hacer es establecer un título, seguidamente el planteamiento de esos objetivos, luego una justificación, un marco teórico, metodologías, recolección de esos datos, obviamente un análisis de datos que se realiza, resultados, conclusiones y por último las recomendaciones. Debemos tener en cuenta que la investigación está clasificada en dos etapas. La primera, que es la comprensiva, la cual es lo conceptual, y la segunda, que es lo empírico, lo cual se lleva a lo práctico. También debemos tener en cuenta que la investigación tiene principalmente 6 fases, en las cuales la primera es que debemos identificar cuál es el problema para poderle dar solución, para poder estudiarlo y tener claridad de qué es lo que queremos lograr. Seguidamente tenemos la formulación de los objetivos, que es muy importante en la investigación, formularnos unos objetivos específicos a los cuales queremos llegar. En la justificación se explica por qué es importante la investigación y a qué beneficia. En el marco teórico, analiza y observa los autores que hablan sobre este tema. También se sacan estos conceptos claves y la información de teóricos. A continuación vamos a hablar sobre la segunda etapa, que es lo empírico. Aquí nos dicen que según el enfoque en el cual usted se vaya a especificar, existen diferentes metodologías, diferentes estrategias que se pueden utilizar para tener un mejor resultado. Principalmente tenemos las encuestas y los cuestionarios, en los cuales estos van en la clasificación de cuantitativo. También tenemos los diarios de campo, las entrevistas y las observaciones, que van en lo cualitativo. Y por último también tenemos lo experimental, que simplemente se utiliza cuando se lleva a cabo una investigación de manera científica. También tenemos la base de datos, la cual esto nos lleva a recopilar todos los datos de esta investigación que vamos a llevar a cabo, para así estudiarle una mejor solución y llegar a una mejor hipótesis. Tercero, los resultados. Aquí se presentan los hallazgos de la investigación con claridad, apoyados con la evidencia. Cuarto, las conclusiones. A estas conclusiones se dan con la pregunta inicial del problema, que se responden con base a los resultados obtenidos. Muy bien, para finalizar, el quinto son las recomendaciones. Aquí se nos sugieren unas acciones a tomar. Esas acciones se aplican a otras investigaciones que podemos realizar a futuro según lo hallado. Ahora, les quiero dar un ejemplo para llevarlo a aplicarlo. Empezamos con lo comprensivo, esa partecita que ya lo explicamos. Ya sabemos que primero lo que debemos hacer es buscar el problema, identificarlo. El problema vamos a ponerlo en una institución educativa, en el grado de transición, niños aproximadamente de 6 años. El problema que identificamos es dificultad en la lectura. Entonces, lo que debemos hacer es buscar, por ejemplo, investigaciones afines que tengan que ver con el tema de la lectura, y además podemos buscar teorías.
teóricos que nos ayuden a darle un énfasis a ese problema. Por ejemplo, podemos y encontramos a Piaget y a Vygotsky. Ellos hablan acerca del juego como estrategia. Entonces, para ir a la parte práctica, que ya sería lo empírico, aquí nosotros como docentes lo que podríamos hacer sería armar grupitos de niños y decirles: chicos, bueno, vamos a jugar. Se les da como especie de un cuentico corto y ellos lo que pueden hacer es, le decimos, ¿no? Ustedes lo que van a hacer es actuar. Ustedes van a imitar lo que dice allí en el texto. Entonces, analizamos qué avances hemos obtenido y eso lo plasmamos en los instrumentos que ya dijimos que íbamos a utilizar. De esa manera podemos aplicar todo lo antes dicho. Ahora vamos con la pregunta, ¿cómo debemos plantear un problema en la investigación? Aquí debemos buscar con claridad cuál es el problema, darle una explicación, darle la comprensión y por último debemos darle una conclusión. ¿Qué aspectos éticos se deben de tener en cuenta para la importancia de una investigación? Debemos tener el conocimiento informado, no agredir a las personas con nuestras palabras y tener el uso adecuado de la información que se va a tratar en esta investigación. Ahora hablaremos sobre la identificación del problema, en el cual debemos buscar un problema de la vida cotidiana, clasificarlo y ponerlo en tiempo y espacio y delimitar su tiempo. De igual manera, debemos concluir esto con alguna pregunta que guíe la investigación. ¿Qué criterios se deben de tener en cuenta para evaluar la importancia de la investigación? La relevancia académica, la pertinencia, también la originalidad y generar nuevos conocimientos. Seguidamente, la formulación de hipótesis. Aquí se analizan los resultados obtenidos y obviamente deben ser verificados. Y por último, el diseño metodológico. Aquí se elige el tipo de investigación que queremos realizar, si es cualitativo, cuantitativo, mixta. Además, debemos identificar qué instrumento y qué técnica también vamos a utilizar para nuestra investigación. ¿Cómo se redacta una pregunta en la investigación? La pregunta se redacta de forma clara, concreta y abierta, orientada a explicarla. También se explica y se experimenta un fenómeno de este problema que se lleva en la investigación.